Vamos a la Biblia, vamos a ir a Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Hoy vamos a estar viendo un mensaje muy importante, hermano, para que aprendamos de él. Hoy en la mañana veníamos comentando mi esposa y yo acerca de qué importante es, hermano, traer nuestra libreta y hacer nuestros apuntes, llegar a la casa y empezar a meditar, a reflexionar acerca de lo que se nos enseñó hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque en la realidad, hermano, estamos escuchando una predicadora que acaba Dios de empezar a levantarla. Y yo me admiro de esa predicadora verdaderamente, hermano, que decía que había recibido una profecía de que Dios le iba a levantar tremendamente y que iba a ser una de las iglesias más grandes. Y ella miraba todo lo contrario, ¿verdad? Miraba que la iglesia entre más se iba quedando menos y menos de gente, y al último quedaron unos cuantos líderes, ¿sí? 3 líderes y él. Y yo creo, hermano, que la palabra que se le había dado, quizá ella pensaba, ¿sería Dios quien me la dio? ¿Quién sería? Ahí empieza, hermano, a acontecer muchos pensamientos negativos, pero Dios la estaba procesando a ella. Verdaderamente escuchábamos a otro hombre que también decía lo mismo, que un día que inauguró la iglesia hubo 4,000 personas ese día. Y él mismo dice: Señor, te doy gracias porque nadie comienza con tanta gente. Y resulta que empezamos unos días y empezó a bajar la gente, y al último quedaron como 5 personas, yo también. Imagínate, de 4,000. Y Dios le dijo que él no estaba preparado para tener una multitud. Dice: no le puedo dar iglesia. Primeramente, hermano, Dios nos procesa. Hoy en día mucha gente dice: nosotros somos muchos, y que ustedes no son nada. Hermano, la multitud no garantiza, hermano, la realidad del reino de los cielos. Lo que garantiza la realidad de una iglesia, mi hermano, es el procesamiento que Dios realiza primeramente a nosotros. Imagínate, si no estamos preparados y Dios nos da multitudes de gente, ¿de qué sirve si no estamos preparados para Él? Por eso Dios, hermano, siempre ha estado procesando, pero parece alrededor que en los procesos muchos huyen a los procesos. Le es más fácil renunciar e irse que soportar un proceso. Hermano, yo creo que si tú empiezas a leer la Biblia de Génesis, de Éxodo en adelante, hermano, cuando Dios trató con Moisés y Dios trataba con todos aquellos grandes profetas, y Dios trataba aún con los discípulos de Jesús, Dios con Jesús, con los discípulos de Jesús y los discípulos de los discípulos, y hasta el día de hoy, hermano, todo el que entra en el mover de Dios tiene que ser procesado. Dios no te puede llevar a algo grande, hermano, si no estás procesado. ¿Qué tremendo es esto? Hoy en día mucha gente, hermano, está en lugares donde no han sido procesados, pero eso no garantiza nada, hermano, de que las cosas estén bien en ese lugar. Yo me maravillo de toda esa realidad, pero viendo aquí la palabra de Dios, hermano, me da cuenta que esta mujer decía algo importante, que la iglesia está cometiendo un error muy grande y no se da cuenta de ese error que está cometiendo. Y el error que está cometiendo la iglesia, hermano, es que no reflexiona, no medita acerca de todo lo que se está enseñando. Les hemos enseñado, hermano, que Satanás tiene 3 días para formatearte todo lo que tú estés recibiendo, por ejemplo, el día de hoy. Si tú no estudias, si tú no meditas, no reflexionas acerca de lo que hoy recibes, hermano, Satanás te lo va a formatear. Acuérdate que dice que una parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Cuando Jesús interpreta esta palabra, dice que la semilla que cayó a la orilla del camino, vienen las aves del cielo y se la comen. ¿Para qué? Para que la gente no crea y no se salva. Por eso el diablo tiene 3 días para robarte todo lo que hoy recibes. Por eso nosotros, hermanos, debemos de meditar, de reflexionar en lo que hoy recibimos, para que la palabra pueda hacer su trabajo en nosotros. Mientras tú y yo no meditemos y reflexionemos en la palabra que hoy recibimos, el diablo te la va a robar, y nunca la palabra va a hacer el trabajo a la cual fue enviada a hacer. ¿Cuánto tiempo tienes en una iglesia, hermano, y sigues igual? ¿Y sabes por qué sigues igual?
porque no meditas, porque no reflexionas. De hecho, hay un versículo bíblico que menciona la palabra de Dios acerca de esto, cuando Dios le dijo a Josué, dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino mira lo que dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará que se prosperar tu camino. ¿En cuál camino? En el de Dios. Dios te llamó a su camino y Dios te está dando palabra para que con esa palabra, hermano, que medites, reflexiones en ella, la guardes y la pongas por obra, es como vas a hacer prosperar tu camino. Pero muchos de nosotros le hacemos al súper inteligente, ¿no? Ahorita nos llevamos el mensaje y al ratito ya no te acuerdas de muchas cosas, mañana a lo mejor menos te acuerdas, el tercer día ya no te acuerdas de nada porque ya te lo robó todo Satanás. Y tú nunca vas a ser transformado. Hoy en estos días que hemos estado hablando acerca de la mente, acerca de todo esto, hermano, créeme lo que qué maravilloso, porque la iglesia tiene ese problema. Y el problema de la iglesia siempre ha sido su mente. En estos días la gente, hermano, muchos han estado creyendo y han estado verdaderamente viviendo esta realidad y su mentalidad ha sido cambiada, ha sido transformada, pero esto solamente en aquellos que realmente la han creído y la han puesto por obra. Hoy te voy a hablar de algo muy importante, hermano, acerca de la conciencia del Mesías. Habla de la conciencia Mesías. En la realidad, hermano, esa conciencia es la con la cual Dios nos creó desde el principio. Y cuando Dios nos dio esa conciencia es para que nosotros verdaderamente, hermano, vivamos la vida que Dios diseñó desde el reino para nosotros. Cuando tú y yo logremos obtener esa conciencia masiva, hermano, hasta los animales se nos van a someter, las plantas, todo, hermano, y todos estaremos relacionados en el mismo sentir y en el mismo espíritu. El problema es que el día de hoy la conciencia está totalmente cauterizada. Totalmente cauterizada. Hay un versículo, si quieren no me lo muevo ahí, y yo lo voy a llevar, lo que es Tito 1:15. Y yo me maravillo de esta realidad, hermano, de lo que dice aquí, porque cuando tú y yo la leemos detenidamente nos damos cuenta de esta realidad. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Al principio, hermano, Dios nos dio una conciencia original, una conciencia de acuerdo al diseño del reino de los cielos, y es una conciencia limpia, una conciencia pura, una conciencia original. Y quiere decir que cuando tenemos ese tipo de conciencia, todas las cosas no son puras. Pero mira lo que dice enseguida, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Mientras estemos en ese estado, hermano, nunca podremos ver las cosas que realmente Dios creó correctamente y perfectas para nosotros. Todo aún lo de Dios para nosotros es impuro, porque tenemos la mente, la conciencia cauterizada, corrompida, y nada nos parecerá bien. Hoy yo quiero hablar del tema de hoy, hermano, le puse la conciencia que se debe tener en Dios. Fíjate, la conciencia que se debe de tener en Dios. Y aquí estamos hablando de la conciencia Mesías, porque con esa conciencia, hermano, fuimos creados todos. Y si no tenemos esa conciencia, hermano, lo siento mucho. Viviremos una vida de dualismo. ¿Qué significa una conciencia de dualismo? Dios y Satanás, el bien y el mal, y siempre veremos las cosas divididas. El día de hoy, hermano, la conciencia está dualizada. Pensamos en servir a Dios, pero a la vez le servimos al diablo. Decimos hacer el bien, pero también hacemos el mal. Decimos amar, pero todavía apuñaleamos, criticamos, murmuramos. Hacemos todo lo contrario. Para nosotros, hermano, el día de hoy es como algo normal, puñalear, estar en contra de otro, estar dividido. Si tú te das cuenta, hermano, cuando en los tiempos de la guerra de Pancho Villa se usaban unas cananas. ¿Sí sabe cuáles son las cananas? Son la cabellera, estaba ¿qué? Dividida, cruzada. Si tú te das cuenta, los partidos políticos están todos divididos, unos en contra de otros. Si tú te das cuenta, hermano, donde quiera hay división. Y eso sucedió desde la transgresión de Adán y Eva. El día de hoy los matrimonios, hermano, parece que están juntos, pero hay
división también. No hay conexión. El otro día miraba yo un TikTok y decía que muchas mujeres, que el 80% de las mujeres no aman a su esposo, pero son felices de estar en un hogar. Hay mujeres que están felices de estar en casa, pero no aman al marido. Y yo decía, pero ¿por qué todo esto, hermano? ¿Por qué? Porque en la realidad, hermano, se cayó en este estado desde la transgresión. Y Dios hoy quiere, hermano, regresarnos a la realidad. Pero vamos a ver, hermano, realmente qué fue lo que Dios creó para el ser humano y cómo debemos nosotros vivir. Porque lo que Dios nos va a enseñar es la vida que debemos de tener. Pero mientras la conciencia, hermano, no sea restaurada al estado original, siempre viviremos una vida dividida, de dualismo. ¿Qué dice ahí? Fíjate lo que dice Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermano, les hemos hablado acerca de la semejanza de Dios, que Él nos creó a su semejanza. Hermano, muchos de nosotros no hemos entendido el haber sido creado a la semejanza de Dios. Dios a nadie de su creación, hermano, excepto a la humanidad, Dios nos creó de acuerdo a su semejanza. Satanás anheló y deseó ser semejante a Dios. Satanás no fue creado a semejanza de Dios. Los ángeles no fueron creados a semejanza de Dios. Los únicos que tenemos los componentes a semejanza de Dios somos nosotros, los seres humanos. Fuimos creados a imagen y a su semejanza. Por eso Dios nos dio el poder sobre el cosmos. Podemos darle órdenes al sol, a la luna, al mundo planetario, al mundo vegetal, al mundo animal. Y Dios, hermano, todo lo sujetó para que nosotros nos enseñoreáramos sobre eso. Dirás, caray, ¿cómo que yo le voy a dar orden al sol, a la luna? Hermano, podemos ver a Josué, y estamos viendo más adelante, que le dio órdenes al sol y a la luna y se detuvieron. Moisés le dio órdenes al mar y el mar se dividió. Jesús calmaba las tempestades del mar y los vientos. Podemos ver que Elías cerró los cielos y no llovió por 3 años y medio. Volvió a orar y se abrieron otra vez. ¿Y qué sucedió? Volvió a llover. Y podemos ver muchas cosas, hermano. Y podemos ver realmente el poder y la autoridad que había en aquellos hombres que recuperaron la conciencia original con la cual Dios nos creó, que es la conciencia Mashiach. Esto es maravilloso. Miren lo que dice. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y se enseñoreará de los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego miren lo que sigue diciendo. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios los creó. ¿Y qué dice? Varón y hembra. Y los bendijo Dios, fíjense, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y sobre todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue que dice así. Y esto es lo más maravilloso que dice. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. En otra versión dice que fue agradable en gran manera. Hermano, qué maravilloso es todo esto que acabamos de leer. Pero yo te lo voy a estar, hermano, dando de una forma espiritual para que tú la puedas entender, comprender. Y realmente Dios anhela y desea, hermano, que nosotros volvamos a estos principios.
El día de hoy vivimos una vida de dualismo, división. Hoy solo nos inclinamos por lo que nos agrada, solo por eso. Hermanos, si supieras que antes Adán y Eva solo conocían lo bueno, no conocían lo malo, porque Dios cuando lo creó lo puso en lo bueno, en lo maravilloso, en la bendición, y esa era la vida para ellos diariamente. Pero el problema fue desde la transgresión, hermano, las cosas cambiaron. Por eso, hermano, el hombre el día de hoy vive una vida totalmente equivocada, no está viviendo la vida de Dios. Por eso Dios, hermano, dice que nos quiere llevar a ser restaurados totalmente para poder obtener la conciencia vacía, porque la conciencia vacía es la conciencia original con la cual Dios nos dio desde el principio, para poder mover de esa forma. Y no solo eso, hermano, sino para que realmente todos nosotros estuviéramos conectados con Dios y a la misma vez estuviéramos conectados con todo. Yo me maravillo, créanme, me maravillo verdaderamente, hermano, que antes no había más que un solo idioma, y ese idioma era espiritual, y todo se obtenía de una forma intuitiva. Si tú quisieras tener la sabiduría del reino, era de una forma intuitiva. Y yo me maravillo de esa realidad, que aún de una forma intuitiva el hombre se podía comunicar con los árboles. Simplemente el hombre se paraba frente a un árbol y intuitivamente le pedía lo que quería al árbol, y el árbol le daba lo que pedía. No tenemos que esperar un año o meses para que nos dé fruto un árbol. No sé si usted lo entienda. No tenemos que esperar tanto tiempo. Y eso es lo más maravilloso. Lo más maravilloso que yo siempre he experimentado. Y yo digo, a mí me gustaría vivir esa vida. Cuando digo lo he experimentado, hermano, quiero vivir esa vida. Y es como si ya la viviera esa vida. El problema el día de hoy, hermano, que no se vive esa vida intuitiva. ¿Por qué, hermano? Porque desde la transgresión se fragmentó nuestro cerebro. Se dividió. Antes no era así. ¿Te fijas que ahora la parte del cerebro está dividida? Antes no estaba así. Se fragmentó, se dividió. Y ahorita te lo voy a explicar claramente, hermano, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y es algo maravilloso. Yo lo que te trato de decir, hermano, es esto. Nunca empiece a juzgar las cosas sin antes entender todo el mensaje. Para poder entender, recibe todo el mensaje. Porque hoy en día, hermano, desgraciadamente la gente no entiende esta realidad con la cual al principio se movía la iglesia. Digo, la iglesia, las personas que Dios había creado. Adán y Eva solo intuían y obtenían todo lo que querían saber del reino de los cielos. Dime, ¿de qué forma obtuvo Adán la sabiduría? Fue de una forma intuitiva. ¿Cómo Jesucristo, hermano, el segundo Adán, obtuvo toda esa tremenda sabiduría si nunca estuvo en una escuela? ¿De dónde, pues, decía la gente bíblicamente, de dónde tiene esta palabra? Si este nunca estuvo en una escuela como nosotros estuvimos en una escuela, este nunca estuvo en un instituto bíblico, este nunca estuvo en las escuelas del judaísmo. ¿De dónde, pues, tiene tanta sabiduría? Hermano, Jesús tenía el maestro de maestros llamado Espíritu Santo. Y para poder obtener yo, hermano, sabiduría del reino, necesita ser mediante el poder de la intuición. Tú y yo no podemos, hermano, obtener nada del reino si no es mediante el poder de la intuición. Necesitamos intuir. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, hermano, que no intuimos, sino que nosotros nos dejamos llevar por el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo está la lógica, está la razón. Siempre nos apoyamos en el conocimiento que ya existe. En estos días pasados estuvimos enseñando acerca de eso, hermano, que en el hemisferio izquierdo existe ya todo el conocimiento que tenemos acumulado. Y ya nos movemos de acuerdo a lo que a toda la información que ya está ahí. Nos sentimos cómodos ya ahí. Hermano, un ser espiritual no se mueve con lo que ya tiene.
Porque un ser espiritual sabe que lo que hoy recibió para mañana no existe. Un ser espiritual sabe que para mañana va a recibir algo nuevo. Por eso dice Dios, he aquí yo hago cosas nuevas. Dice la palabra, no traiga las cosas antiguas a memoria. He aquí yo hago todo nuevo. Hermano, es algo bien maravilloso lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Qué maravilloso pues, mi hermano, es saber que al principio Dios nos creó con una conciencia limpia, original. En ese tiempo no se conocía el bien y el mal. En ese tiempo no se conocía la dualidad. En ese tiempo, hermano, era maravilloso. Y Dios los puso, hermano, para que vivieran esa realidad. Y yo meditaba y decía, qué maravilloso pues era vivir en ese tiempo. El Señor me dijo algo muy importante. Esa realidad se perdió por causa de la transgresión. Pero esa realidad, a través de la obediencia de Jesús, se tiene que volver a realizar en tu persona. Porque eso no quedará en la historia, en el pasado. Por eso les he dicho, hermano, que nuestro futuro no está adelante. Nuestro futuro está atrás. Pero como usted está diciendo que no traigamos a memoria las cosas del pasado, no me estoy refiriendo a eso. Desde el principio se perdió esa realidad. ¿Y Dios qué quiere hacer? Regresarnos atrás. Al momento que se perdió todo, para volver a comenzar la realidad del reino de los cielos. Nosotros, hermanos, somos muy dados a olvidar las cosas y dejarlas por pasado. Pero sabes una cosa, Dios no es como nosotros. Si nuestro error, mi hermano, fue haber perdido esa realidad, ahora Dios nos va a llevar a volver a tomar esa realidad y volver a caminar con esa realidad, porque esa es la realidad del reino de los cielos. No podemos, hermano, olvidar esa forma que Dios creó para nosotros, que era perfecta. Dios no se equivoca. Dios ya sabía que el pecado nos iba a separar de Dios. Pero Dios inventó un plan de restauración y por eso envió a Jesús para restaurarlo todo. Por eso Dios nos quiere regresar nuevamente atrás para volver a caminar correctamente ese camino. Porque ese camino de la realidad se perdió. Pero Jesús, mi hermano, vino a reconectarnos nuevamente con esa realidad. Yo quiero decirte, hermano, tu futuro no está enfrente de ti, ni adelante de ti, está atrás. Y si no regresamos ahí, hermano, olvídate de las promesas de Dios. El día de hoy, hermano, ni los animales se nos someten. Cuando acabamos de leer que nosotros nos enseñaríamos de los animales y aún de las plantas, hermano, el día de los perros nos muerden. El día de hoy los perros no nos obedecen, los animales no nos obedecen. Súbete un burro y te tumba, a un caballo te tumba, hasta te muerden. Cuando los animales deben estar sometidos a la autoridad que Dios depositó en nosotros. Aún las plantas, todo debe estar sometido. Aún el mundo planetario, hermano, debe de responder a nuestra vida y no responde. ¿Sabes por qué no responde? Porque no hemos sido restaurados, hermano, a esa conciencia nacional. ¿Por qué a Jesús sí le obedecían los mares? ¿Por qué a Jesús sí le obedecían los vientos? ¿Por qué a Elías le obedecían los cielos? ¿Por qué a Moisés le obedecía el mar? Hermano, hoy en día cualquier animal nos muerde, cualquier animal se pone en contra de nosotros. ¿Por qué los matrimonios están divididos? ¿Por qué todo está dividido? ¿Por qué, hermano, todos nos estamos moviendo en contra de lo original del reino? El Señor me decía, mientras no sean restaurados en su conciencia, seguirán viviendo una vida de dualismo. Hoy en día, hermano, estamos a favor de Dios y en contra de Dios. Hacemos el bien y el mal. Hacemos todo lo contrario. Decimos amar y no amamos a nadie. Me llegó una palabra, hermano, que yo me quedé maravillado de ella y decía: tú no puedes decir que amas a fulano de tal, con quien te relacionas tanto, y odias a los demás.
El amor de Dios, hermano, no está dualizado, no está dividido. El amor de Dios es uno. Y el amor de Dios no se trata de ninguno de sus atributos, sino la misma esencia de su ser. ¿Cómo puede decir, amo a mis hijos, amo esto, amo a mi mamá y a otro mundo los aborrezco? Acuérdate que todo ser humano, que sea tu familia, de donde tú provienes y todo eso, y otros que no son tu familia, son nuestro prójimo. Qué tremendo, ¿no? Hoy vamos a ver todo esto, hermano, porque hoy en día, escuchen, no voy a hablar groserías, hermano, porque muchos de ustedes están acostumbrados, hermano, a una mentalidad tan santa, que no pueden ver algo como es una realidad. No es groserías ni maldiciones. Pero hoy en día, hermano, por ejemplo, cuando yo hablo, los matrimonios están divididos. ¿Por qué están divididos? Porque no están conectados. Hermano, Dios nos creó para estar conectados. No solo con tu pareja, con la naturaleza animal, con la naturaleza vegetal, con todo, hermano, con Dios, con todo. Debemos de estar conectados. Porque Dios no nos creó, hermano, para estar desconectados de todo. Dios nos creó para estar conectados con todo. Por ejemplo, si tú no estás conectado con tu esposo, tú traes otros pensamientos. Hay veces, hermano, el hombre piensa en otras mujeres y la mujer en otros hombres. Le vienen pensamientos de eso. Y es una señal de dualismo. Es una señal que tú necesitas ser restaurado en tu conciencia. Porque cuando tenemos una conciencia limpia, hermano, no tienen por qué entrar otros pensamientos perversos y de división. Hoy en día yo no sé por qué las parejas están juntas y no están conectadas. No sé si usted me entiende. Hoy en día, hermano, el hombre o la mujer busca a una pareja de acuerdo a sus deseos carnales, pero no por conexión. Qué tremendo, ¿no? Oye, yo verdaderamente me sorprendo. Ahorita vamos a ver un pedazo de una película, hermano, de Avatar. ¿Cuánto vieron la película de Avatar? Yo me acuerdo de esos pajarotes que había ahí. Para montarse un personaje ahí, ellos eran personas que daban una cola de cabello, así una cola, y ese animal traía como dos coletas en su cabeza, y agarraba su cola de cabello y la conectaba una de las coletas, porque la coleta del animal, cuando le ponía agarraba la del cabello, y ahora se volvió como una mentalidad. Ahora el pájaro se movía de acuerdo a los pensamientos de este hombre. Había conexión. Y no solo en eso, hermano, también ellos agarraban la cola de su cabello y se conectaban con los árboles, con las plantas. Y yo decía, bueno, estos hombres que firmaron esta película, ¿de dónde traen esas ideas? Porque esa película era satánica. Pero yo recuerdo, hermano, que Satanás es un copión. Todo le copia a lo del reino de los cielos. Satanás nunca hace algo original. Satanás es una copia de lo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque el único, hermano, que tiene una creación propia es Dios. Satanás no tiene una creación propia. Satanás trabaja con lo que ya fue creado. El ser humano trabaja con lo que ya existe. Por eso dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué dice que anda como león? Porque Cristo es el león de la tribu de Judá. Y Satanás anda como león. O sea, quiere que no es un león, anda como un león. Anda queriendo imitarse en un león. El diablo también tiene apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. También usa sanidades, usa todo lo que Dios hace original. También Satanás lo quiere hacer. Por eso, hermano, yo decía, pero ¿por qué esta película esta? ¿De dónde traen todo esto? Hermano, ¿sabías tú que los satánicos trabajan de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero lo hacen todo al revés? El Hijo de Dios hace todas las cosas al derecho y los satánicos todo lo hacen al revés. Por eso dice Jesús en la palabra, el que me ama, guarda mi palabra y la pone por obra. ¿Y qué dice Satanás? El que me ama,
hace todo lo contrario a lo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? El que me ama hace todo a favor de ti. Entonces todo es al revés. Y yo lo que te quiero decir, hermano, con todo esto, que el día de hoy nosotros, hermano, caminamos al revés y todo lo hacemos al revés. Por eso, hermano, yo decía, pero ¿por qué, Señor? Por causa, mi hermano, de que la conciencia no ha sido restaurada en nuestra vida. Hay bien y hay mal. Hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Y esto no debe de ser así. ¿Somos de Dios o somos de Satanás? Satanás no usa hijos de él y que trabajen de una forma perfecta de acuerdo a Dios. Lo de Satanás trabaja de acuerdo a Satanás y los de Dios tienen que trabajar de acuerdo a Dios. Yo no sé si usted entienda. En sí Dios nos creó con una mentalidad poderosa para movernos en un mundo totalmente sobrenatural. Y no solo eso, hermano. De hecho, esta fue la realidad, hermano, con la cual Dios creó a Adán y a Eva. Por eso ellos se movían en un mundo maravilloso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día mucha gente, hermano, ignora esta realidad. ¿Por qué? Porque es ignorante y porque no conoce la realidad del reino de los cielos. Yo no sé si entiendan. De hecho, antes de la transgresión, mi hermano, había una manera de percibir todo lo del reino. Y como te decía ahorita, de una forma intuitiva. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo puedo yo intuir? ¿Cómo puedo percibir las cosas del reino? Acuérdese, hermano, que desde el día de la transgresión nuestro cerebro fue fragmentado, fue dividido. Antes todo estaba conectado, hermano, con un propósito de realizar las cosas del reino. Pero desde que se fragmentó, se dividió. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ya le hemos dicho en predicaciones pasadas, hermano, de lo que es cada una de esas cosas. Por eso, para que yo me pueda conectar con el reino, necesita ser de acuerdo al hemisferio derecho, donde está la intuición, la percepción imaginaria de cosas ilógicas y sobrenaturales, y donde existe todo lo que proviene del mismo Dios de los cielos. Por eso, hermano, tenemos que intuir. Si tú quieres percibir las cosas del reino, necesitas usar el poder de la intuición. Porque desde el principio, hermano, todo era mediante el poder de la intuición. Todo lo del reino se percibía intuitivamente. Y no había otra forma, hermano, de percibir las cosas del reino. Porque Dios es un espíritu, hermano. Imagínate. Aún así, hermano, tú necesitas intuir para poder escuchar su voz. Y necesitas, hermano, usar la percepción imaginaria. Porque la percepción imaginaria que Dios nos dio, hermano, es para realizarnos de acuerdo al diseño del reino de los cielos. Por eso les hemos enseñado varias cosas que existen en nosotros, hermano, pero no las usamos. Porque no sabemos. A veces no sabemos ni quién somos nosotros. Oye, yo recuerdo que cada vez que compra uno un aparato, trae un instructivo. Para que yo pueda armar el aparato, necesito usar el instructivo para poder armar el aparato y poderlo usar. Tiene un instructivo. Y para nosotros, mi hermano, para podernos mover de acuerdo al reino, tenemos un instructivo que es la palabra de Dios. Pero el problema es que no nos gusta escudriñarla, no nos gusta leerla. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de quiénes somos nosotros? ¿Y para qué fuimos creados? ¿Y cómo debemos de movernos? ¿Cómo debemos de realizarlo? La palabra, hermano, lo enseña. Si tú te das cuenta, Jesús siempre leía y Él se movía de acuerdo a lo que leía. Y Él percibía todo, hermano, de una forma maravillosa, porque Jesús siempre intuyó y siempre percibió las cosas del reino. Por eso Él decía que Él primero miraba ver las cosas de su Padre, cómo las realizaba, cómo lo hacía, y Él no hacía nada si no era la voluntad del Padre. Por eso, todo lo que oigo del Padre, vengo y lo realizo. Entonces, mi hermano, quiere decir que Jesús siempre se movió mediante el poder de la intuición y de la percepción imaginaria de cosas ilógicas y sobrenaturales. ¿Por qué? Porque en la percepción, mi hermano, vienen los pensamientos maravillosos del reino de los cielos para poderlo realizar. Por eso yo recuerdo, hermano, cuando Dios envió a 2 espías a través de Moisés a presionar la tierra que fluía leche y miel. 10 de ellos, hermano, fueron perturbados
en la parte, hermano, de la percepción, porque ahí les empezó a poner pensamientos equivocados, llenos de miedo, de terror. De manera que miraban los gigantes, hermanos, tan grandes que ellos se miraban como una miserable langosta. Tenían mucho miedo, tenían pavor. Pero había dos de ellos, hermanos, que no permitieron que los pensamientos que lanzaba el espíritu de control mental los empezara a controlar. Ellos, hermanos, empezaron a pensar como realmente deben de pensar. Por eso decían, si Dios con nosotros, nosotros nos devoraremos como a pan a esos gigantes. Esos gigantes no son nada ante nosotros. Si Dios está con nosotros, no son nada. Pero aquellos días, hermanos, permitían que el miedo los aterrara. Y tenían tanto miedo que ese miedo se empoderó de ellos. Por eso, hermano, Dios nos dio también la percepción. Por eso tenemos que conocer todo esto, hermano, para darnos cuenta que no debemos de permitir que cualquier cosa equivocada venga a perturbarnos. Nosotros, hermanos, siempre tenemos que leer la palabra de Dios para conocer a Dios y conocer su respaldo, porque no estamos solos. Dios está con nosotros hasta el último día que permanezcamos sobre la tierra. Y si Dios dice que está con nosotros y que Él peleará por nosotros y nosotros tranquilos, hermano, entonces a mí no me tiene que perturbar nada. Yo tengo que creerle a Dios. Hermano, Dios nos creó no para abandonarnos. Dios nos creó para estar con nosotros. Y te lo vuelvo a decir, Él dice que no nos dejará solo, que Él estará con nosotros hasta el último día que tú y yo permanezcamos sobre la tierra. Estará con nosotros. Hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo eso hasta el día de hoy, ha respaldado esa palabra. Si no fuera así, Satanás ya nos hubiera destruido. No sé si usted lo entiende. Yo lo que le quiero decir, pero después de la transgresión, hermano, que Adán y Eva cometieron, se perdió esta realidad. Y desde ese de la transgresión pensamos y actuamos como hasta el día de hoy pensamos y actuamos. Una vida de dualismo. Existe Dios, existe Satanás, existe el mal y existe el bien. Hay división. Para todo hay división. Yo te puedo decir, hermano, en realidad tú estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras tú y yo no seamos restaurados a ese estado original de obtener una conciencia limpia, hermano, tú y yo no podemos darnos el lujo de decir, yo estoy bien delante de Dios. Cuando tú todavía, hermano, vives una vida de dualismo, haces lo que te pega tu regalada gana, haces lo que a ti te gusta, pero mi pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es hacer las cosas correctas como Él nos lo ordena. El día de hoy hacemos todo lo que a mí me agrada. Qué tremendo es esto. Hoy en día, hermano, todo lo vemos de una forma natural, racional y lógica. Y las cosas del reino no son así. Porque lo racional y lo lógico está en contra de lo sobrenatural y de lo espiritual y de la fe del reino de los cielos. Yo no sé si tú entiendes. Y yo me maravillo, mi hermano, que antes de la transgresión había una manera de pensar maravillosa. Se pensaba limpiamente, sin malicia, sin maldad. ¿No te has imaginado, hermano, un día levantarte con pensamientos positivos y ya no más negativos? Y pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo a veces me hago una pregunta, ¿qué tipo de pensamientos se generarían en la mente de Cristo? ¿Habría maldad en Él? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Dios nos quiere llevar a que la mente de Cristo sea implantada en nosotros, para que podamos decir, no, yo tengo la mente de Cristo. Hermano, si tú tuvieras la mente de Cristo, entonces ¿por qué hay dualismo en tu forma de pensar? Si te das cuenta y dirías tú, y bueno, ¿y cómo me voy a dar cuenta cómo pensaba Cristo? Hermano, Cristo está. Porque Jesús te habla en su forma de pensar, en su forma de actuar, porque Jesús se convirtió en el modelo a seguir. Así como Jesús se movía, hermano, era su forma de pensar. Yo simplemente, hermano, al ver tus acciones, me doy cuenta del tipo de pensamiento que se generan en tu vida.
En el momento que yo te escucho, en el momento que yo veo tus acciones, me voy a dar cuenta, hermano, del tipo de pensamientos que se generan en tu vida. ¿Por qué? Tal es el pensamiento de él, tal es él. ¿No dice la Biblia así? Tal es el pensamiento de él, tal es él. Hoy, hermano, tú eres lo que piensas. Y esto lo dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo al verte me doy cuenta quién eres tú y cuál es tu forma de pensar. Y a la misma vez me doy cuenta si tu conciencia está restaurada o está corrompida. Mientras tú sigas caminando una vida de dualismo, tu conciencia está corrompida, está pervertida. El trabajo del Señor, hermano, es regresarnos al estado original. Con una mente limpia, una mente original. Una mente de una conciencia de acuerdo al diseño del reino de los cielos. Porque todo lo del reino, hermano, tiene diseños. Y todo lo que está aquí en la tierra tiene que realizarse de acuerdo al diseño del reino. Pero el día de hoy, todo lo que está sobre la tierra, hermano, no está de acuerdo al diseño del reino de los cielos. Desde el día de la regresión todo se echó a perder. Todo, hermano, cambió. Aún la naturaleza cambió. Aún los animales cambiaron. Todo ha cambiado. Es más, hasta las estaciones del tiempo han cambiado. Una pregunta, hermano. Se están manifestando las estaciones del tiempo de en años, hace de 40 años al día de hoy, ¿verdad que está todo cambiado? En aquellos tiempos, hermano, cuando yo era un niño, llovía, tronaba, todo era maravilloso, crecían los ríos tan maravillosos, y todo el tiempo había cosechas. Todo el que sembraba cosechaba en abundancia. Y el día de hoy, hermano, todas las tierras de temporal ya no las siembran porque ya no llueve. Los animales al día de hoy se están muriendo porque no hay agua. En tiempo pasado, hermano, había multitud de agua. Los ríos siempre tenían agua y están secos. A lo mejor ahorita en estos días lleva un poquito de agua porque ha estado lloviendo. Pero las presas, hermano, empezaban a rebosar. Ya esta presa, hermano, ya el agua está verde, ya casi abajo, ya no hay nivel de agua alto, están bajos. Todo ha cambiado, hermano. ¿Y sabes por qué todo eso, hermano? Porque el pecado cambió todo. La transgresión lo cambió todo. Pero Dios, hermano, nos quiere regresar a una conciencia limpia, original, para que volvamos a disfrutar lo maravilloso que un día Dios puso desde el jardín del Edén. Hermano, el deseo de Dios es regresarnos a vivir esa vida. ¿No te gustaría a ti? ¿No te gustaría, hermano, o quieres seguir viviendo esta vida de violencia el día de hoy? El día de hoy hay mucha violencia. Mira, todo está dividido. Hermano, yo verdaderamente, créanme que yo me admiro de todo esto. Dirás tú, no, pero ya lo que usted habla, ya como que eso ya es fantasía y ficción. No, para ti, pero para Dios. Porque el deseo de Dios es regresarnos a Él, para que tú y yo volvamos a disfrutar todo eso, hermano. Por eso, cada día, te voy a decir una cosa: ¿a quién le interesa más el bienestar de tu vida? ¿A otros o a ti? A otros no le importa tu vida. ¿Sabías tú eso? A otros no le importa absolutamente nada tu vida. A otros lo que quieren ver de ti es que estés arruinado y estés más bajo que ellos. El día de hoy, hermano, el pensamiento del hombre es creerse más que los demás y ser más popular que los demás y tener más que los demás y sobresalir de los demás y ser el más destacado. Ese es el pensamiento del dualismo. Un pensamiento equivocado. Hermano, yo quiero decirte que el pensamiento verdadero de un hijo del reino es tener todas las cosas en común. Dice la palabra, hermano, que en los tiempos de los hechos, dice que ahora todos tenían las cosas en común. Nadie se creía más que otro. Hermano, yo quiero decirte que esa realidad sí existe y a esa realidad nos quiere llevar Dios continuamente. Porque para que tú y yo podamos reinar, gobernar y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, necesitamos regresar a obtener una conciencia vacía, una conciencia original, una conciencia de un hijo del reino de los cielos. El día de hoy, hermano, hay conciencias religiosas divididas porque las religiones están en contra unas de otras, se tiran unos con otros. No, que somos la iglesia mejor, que aquí un nuevo mover, que acá esto, que acá lo otro, hermano, mentiras. ¿Sabes que yo me maravillé de un hombre, hermano, que estaba escuchando el otro día? Me maravillé de su enseñanza.
Porque él estaban, ¿cómo quiere decir? Estaban como en un debate. Y le estaban haciendo preguntas a él. Y él estaba respondiendo, pero había más en su contra que a favor de él. Pero yo me admiraba, hermano, de ese debate y cómo él verdaderamente no se movía de su forma de pensar de acuerdo a la tremenda sabiduría que obtuvo mediante el poder de la revelación. Y él, hermano, decía, es que miren, en la realidad, yo no sé, pero Dios sabe por qué las cosas están como están. Si Dios le ha permitido a estos estar en contra mía, Dios lo está permitiendo. Pero yo no voy a caer en la idea de ellos, de estarme peleando con ellos, porque a mí Dios me ha enseñado que yo debo de amar y respetar la forma de cómo pensar y de actuar de otros. Porque si yo me pongo a pensar como ellos, voy a caer en el error que ellos están o en lo correcto que ellos están. Si yo estoy recibiendo una sabiduría del reino de los cielos, siento que me está revelando Dios para que yo me conduzca así, así me voy a conducir. Pero si Dios está permitiendo que estos hombres estén actuando así, es porque Dios lo está permitiendo. Dígame usted, ¿quién inventó lo bueno y lo malo? Dios, hermano. Dios es el que ha inventado todo. La hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. Hermano, el diablo no existe sin la voluntad de Dios. ¿Sabías que el diablo es un siervo de Dios? ¿Sabías tú que el diablo no hace nada si Dios no lo permite? ¿Sabías que el diablo hace todo lo que Dios le ha permitido y todo lo que Dios le revela a él? Oye, yo me admiro, hermano, de la forma de intuir de Satanás. Satanás es experto en intuir, porque Satanás también recibe palabra mediante el poder de la intuición para saber lo que tiene que realizar. Es un siervo de Dios. Quiero que sepas que Satanás es más obediente que tú y yo. Y quiero que sepas que Satanás sabe percibir la voz del cielo más que nosotros. Yo me maravillo de eso. ¿Cuántos lo creen eso? Porque el diablo no hace nada sin la voluntad de Dios. Simplemente, hermano, el día que Dios y Satanás tuvieron una controversia. Dios es un espíritu, Satanás también. Estuvieron intuyendo. Y ahí hubo una controversia mediante el poder de la intuición. Y llegaron a un acuerdo. Y al final de cuentas Satanás hizo lo que Dios le ordenó. Satanás nunca fue más allá de lo que se le ordenó. ¿Te das cuenta de la tremenda obediencia en Satanás? Pero Satanás es un agente de Dios. El día de hoy, hermano, ¿cuántos bandos de sicarios hay? Ellos hacen más la voluntad que nosotros. Ellos son vasos de deshonra. Ellos cuando matan, secuestran, hacen esto, están haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios está permitiendo que suceda todo eso con un propósito. Acuérdate que el mal y el bien actúan con un propósito. El Chapo Guzmán, todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo, aunque esté donde esté, hermano, hizo la voluntad de Dios. No, ¿cómo se pone usted a decir eso? Hizo la voluntad de Dios. ¿Quién operó a través de él? Satanás. Y Satanás no puede más allá de lo que no se le permite. El problema es que no vemos esa realidad. ¿Por qué le aconteció todo eso a Job? Y al final de cuentas, ¿quién fue el que arruinó la vida de Job? ¿Fue Satanás o fue Dios que le arruinó la vida a Job? Dime tú. ¿Quién le arruinó la vida a Job? ¿Quién le mató los hijos? ¿Quién le quemó las ovejas? ¿Quién le quemó los asnos? ¿Quién le arrebató toda la bendición a Job? Antes no se podía hacer nada porque había un cerco. ¿Quién puso el cerco? Dios le tenía un cerco a todo lo que tenía Job y prosperaba en todo. Satanás no podía entrar a arruinarle la vida a Job. El mismo Dios de los cielos quitó el cerco. Y ahora entró Satanás a la vida de Job y a su familia y todo lo de él, porque Dios le dijo, ahí está, nomás no le quiten la vida. Mató a sus hijos, pero ¿quién, al final de cuentas, dime, quién fue el que hizo todo esto? Porque dice Dios, está diciendo, no has considerado a mi siervo Job después del primer acontecimiento, aunque tú me incitaste a arruinarlo. Al final de cuentas Dios acepta que él fue el que le arruinó la vida a Job. ¿Te das cuenta, no?
¿Quién es el que está haciendo todo los movimientos y que está permitiendo que todo esté al revés? Dios. Él está haciendo todo con un propósito. ¿Te das cuenta de esto? Pero muchas veces nosotros, hermano, mendigo diablo, que le echamos la culpa al diablo cuando Dios es el promotor de todo. No, pero no, es que Dios es amor. Dios es esto, Dios lo otro, Dios no haría eso. Hermano, por eso este hermano decía, si ustedes tienen el trabajo de estar en mi contra es porque Dios se los está permitiendo a ustedes. Porque a través de este debate que estamos teniendo ustedes y yo, otros que nos van a ver van a aprender de esto. A lo mejor algunos van a aprender a debatir como ustedes en contra de la verdad, pero otros van a aprender a tener serenidad como yo, de no caer en sus provocaciones. Por eso hay un dicho, hermano, que dice: hacerle caso a locos es engañarse. ¿Sí escucharon ustedes? Para seguir avanzando, hermano, Dios en este tiempo ha comenzado, hermano, un proceso de metamorfosis. Un proceso, hermano, de llevarnos a nosotros a ser restaurados para volver a obtener esa conciencia. Porque Dios, hermano, me hizo entender que mientras estemos con una conciencia tergiversada, pervertida, corrompida, hermano, no podemos realizar las cosas de acuerdo a Dios. Yo no sé si tú me entiendes. Cuando leímos, hermano tuyo, el versículo de este versículo, mira lo que dice: y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí era bueno, era perfecto, era maravilloso. Fíjate, todo lo que creó Dios y todo lo que le dio a Adán y a Eva, hermano, todo lo que había hecho en la tierra, todo, hermano, era bueno y maravilloso, era perfecto, para que Adán y Eva, hermano, y todas las generaciones después de ellos la disfrutásemos. Hermano, yo digo, no, nada más para ti, Adán, y para ti, Eva, esto maravilloso va a ser para ustedes. No, hermano, cuando habla de Adán y Eva, habla de toda la humanidad entera, de la que ya pasó, la que estamos viviendo y la que está por vivir, para que eso que había creado Dios, que era bueno y maravilloso, lo disfrutásemos. Por eso Dios, hermano, como vio que hubo problemas desde la transgresión, se perdió esa vida maravillosa, se perdió esa creación maravillosa. Pero ¿sabes qué? Dios no deja que pasen esas cosas. Ahora Dios ha comenzado una restauración, hermano. ¿Sabes para qué? Para regresarnos y vivir esa realidad del reino. Bueno, como no le dijeron, está bien, no quisieron lo maravilloso, pues ahora vivan otra vida. No, Dios está trabajando, causando una metamorfosis, cambiando una transformación, llevándonos a volver a recuperar la realidad del reino mediante el poder de una restauración maravillosa y completa. Yo no se lo entienda. Así que en el capítulo 1 y 2, hermano, todo era bueno y maravilloso. Era una creación perfecta. Era una creación pura. Pero solo los puros pueden ver ese puro. Pero para un corrompido, hermano, tergiversado y pervertido, no puede ver esa pureza como realmente Dios la creó. No sé si me entiendan. Por eso es que, mi hermano, en el libro de Hechos existe una promesa, hermano. Fíjate lo que voy a decir. Existe una promesa, hermano, donde Dios todo lo está deteniendo hasta que todo sea restaurado y volvamos a vivir ese tiempo maravilloso. ¿Qué dice en Hechos 3:21? Está detenido eso. Y mientras nosotros, hermanos, no nos dejemos transformar para regresarnos a esa realidad, nunca volveremos a ser conectados con la realidad del reino de los cielos. ¿Qué dice aquí? ¿Quién de cierto es? Dice, ¿quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo? Primero lo que dice, ¿quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración? ¿Qué quiere decir, hermano? Jesús ascendió a los cielos, pero Jesús está siendo retenido.
Porque hay una promesa maravillosa y todo eso está retenido, hermano. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que todo sea restaurado. Qué maravilloso es eso. El problema es, hermano, que el día de hoy se vive una vida totalmente contraria de Cristo. ¿Cómo quieres tú, hermano, que Dios te levante de una forma poderosa y que todo, hermano, lo que sujetó bajo el poder y la autoridad que Dios nos ha dado desde el principio y que ha sometido a nosotros, hermano, mientras tú no seas restaurado al estado original, yo lo siento mucho, pero no es Dios a través de tu vida. Podrá ser Satanás, pero mientras tú no seas restaurado, hermano, olvídate que tú no puedes venir a operar correctamente en tu vida. Lo que sí te puedo decir que podrá ser Satanás quien se podrá manifestar a través de tu vida con grandes señales, milagros y prodigios, pero mentirosos. Oye, yo hace días estaba viendo unos videos, hermano, de hombres que han sido levantados y decían que era Dios y creían con toda la certeza, con toda la seguridad, con toda la convicción que era Dios operando a través de ellos. Pero de repente apareció un verdadero hijo de Dios y los lideró, y salieron los demonios que estaban operando en ellos, y a la hora de la manifestación decían: es que yo desde hace mucho tiempo entre él, yo le hice creer que era Dios a través de él, y era yo, Satanás, quien estaba operando en él. Pero él no podía entenderlo ni comprenderlo, porque en él existía una creencia que era Dios operando en él, cuando era Satanás operando en él. ¿Cuántos pueden creer eso? Por eso dice, hermano, claramente el Espíritu Santo que en los postreros tiempos muchos apostatarán. Hay muchos hermanos que están apostatando la realidad del reino, siendo engañados por espíritus engañadores. Hermano, Satanás es experto en engañar. De hecho, la palabra Satanás significa engaño. Oye, imagínate, hermano, si tú y yo venimos de una raza caída. Ahora imagínate, hermano, los ángeles no habían caído y aún así Satanás los corrompió. ¿Te das cuenta? Ahora tú que ya estabas corrompido, hermano, que ni siquiera has regresado al estado original, hermano, el diablo nos hace caer en ideologías equivocadas y nos hace creer que estamos correctos, y sin darnos cuenta somos empoderados por verdaderas posesiones demoníacas y somos usados por demonios. Pensamos que es Dios cuando no es Dios a través de nosotros, porque Dios, hermano, de la forma correcta no opera en alguien que está corrompido. Yo no sé si tú lo entiendes. Por eso yo me maravillo, hermano, que antes todo era maravilloso, todo era perfecto. Imagínate, hermano, cómo se movía Adán, cómo se movían todas las dimensiones superiores, cómo Adán no tenía tanta sabiduría para ponerle nombre a las plantas, para ponerle nombre a los animales, hermano, cómo se movía en todo ello y de dónde obtenía todo eso. Porque Dios lo creó, hermano, y todo lo sujetó a él. Y todo estaba bajo el poder y la autoridad que Dios le había dado a Adán. Adán se enseñoreaba de muchas cosas, porque Dios lo había autorizado así, hermano. En estos tiempos Dios quiere que el enseñoreamiento vuelva a tu vida, para que tú te enseñorees de lo que tienes que enseñorearte y realices las cosas, hermano, que tienes que realizar. Porque te voy a decir una cosa: ¿sabías que Jesús enseñoreaba a los demonios? ¿Sabías que Pablo también se enseñoreaba a los demonios? Y aquellos que creían se enseñoreaban de los demonios. ¿Por qué? Porque aún Satanás estaba bajo la autoridad de los hijos del reino. Por eso dice la palabra que Dios nos dio poder y autoridad sobre los demonios, y aún del mismo Satanás. Satanás es una bestia, es un animal, y la Biblia lo enseña, hermano. Antes era un querubín protector, se llamaba Luz Bella, pero él, hermanos, se rebeló en contra de Dios, y de ahí en adelante se convirtió en un animal, se convirtió en lo que realmente es el día de hoy. Pero antes era un querubín protector.
Alguien que estaba tan cerca de la presencia de Dios, queda envuelto por lo maravilloso que es Dios, hermano, y reflejado en su maravilloso de Dios. Pero se perdió eso. Yo no sé, hermano, pero esa es una tremenda realidad. Pero hoy lo que Dios quiere, hermano, es regresarnos al estado original. Por eso, hermano, yo creo que tú y yo hemos trabajado mucho lo de nosotros. Y es tiempo, hermano, de empezar a entender y comprender que a lo que más debemos dedicar tiempo es a la realidad de lo que somos nosotros en Dios y no a una vida pasajera. Porque la vida natural es pasajera y es a lo que más tiempo le dedicamos y es en lo que más nos hemos concentrado, en una vida pasajera. Dice la palabra, el mundo y sus deseos pasan, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre, hermano. Por eso debemos de echar mano de lo que realmente es eterno. Pero trabajamos, hermano, en lo que es pasajero. Trabajamos tanto para tener unas cuantas monedas. Trabajamos tanto para tener una propiedad. Trabajamos tanto en tantas cosas que el día que te muera no te llevarán nada. Como dijo Dios en su palabra, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo sin duda saldré de este mundo. Y nada nos llevaremos, hermano. Por eso digo, el diablo nos concentra en todo lo que es natural y es pasajero. Y el diablo nos desconecta para no estar enfocados en la verdadera realidad que es eterna. Por eso Dios dice en su palabra, no pongan la mirada en las cosas pasajeras, sino en las que son eternas. No pongas tu mirada en las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras. Hay que poner nuestra mirada en las cosas que son eternas. Por eso Moisés renunció a todo lo material, renunció a todo lo maravilloso que le podía ofrecer este mundo, y dice que se mantuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés está enfocado en lo de Dios. Hermano, lo que Dios nos enseña es que no debemos estar enfocados en lo de Dios. Hermano, yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo nos enfocamos realmente en lo de Dios, quiere decir que ya te empezaron a llegar ideas correctas. Y si tú y yo nos movemos en esta realidad correcta, hermano, quiero decirte que las cosas van a cambiar para nuestra vida. Porque ahora todo lo que tú necesitas, que te van a beneficiar para vivir en tu diario vivir aquí en la tierra, hermano, te va a llegar sin necesidad de que tú andes buscando ni andes pidiendo nada. Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso, hermano, Dios nos enfoca que nosotros busquemos el reino y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura sin andar pidiendo nada. Hermano, solo Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos para ser restaurados. Porque desde el principio, hermano, quiero que sepa que ellos no tenían necesidad de trabajar de nada, porque tú y yo podemos ver, hermano, que antes no tenían que trabajar, no hacer nada. Pero dice que desde Elías, hermano, que se rebeló en contra de Dios, ahora ¿qué le dijo Dios? Pues ahora del sudor de tu frente comerás. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no tenía la bendición sin necesidad, mi hermano, de estar sudando para poder comer. Tenía todo ahí. ¿Por qué? Porque Adán se movía de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy Dios lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad, hermano. Y tú no tendrás necesidad de ningún bien. Todo te vendrá de acuerdo a tus necesidades. Porque Dios sabe de qué necesidades tenemos tú y yo. Por eso, hermano, enfócate. Enfócate en lo de Dios. Deja que Dios restaure la vida que tienes que llevar el día de hoy. Porque hoy día se está llevando una vida que no es correcta. Estamos llevando una vida equivocada. El problema es que ya se nos ha hecho un hábito vivir una vida equivocada, una vida ajena a la vida de Dios. Y todo esto es, hermano, porque tenemos una mente, una conciencia cauterizada, pervertida. Yo no sé si tú lo entiendes. Hay algo que sí yo quiero decirte, hermano, y ojalá y tú lo entiendas. Por eso nuestro futuro, hermano, está atrás. Nosotros queremos ir adelante, siguiendo caminando equivocados. Hermano, nuestro futuro está atrás. Tenemos que regresar atrás. Por eso, hermano, al decirte que tenemos que regresar atrás, ¿qué quiere decir? Dejar al Espíritu Santo, hermano, restaurarnos. El Espíritu Santo es el único que nos va a ordenar nuestros pasos correctamente para ser restaurados. Hermano, esto no es algo difícil. Tú y yo lo hacemos difícil en nuestra forma de pensar equivocada. Pero quiero que sepan, mi hermano, que aquellos grandes hombres solo se dieron el volante de su vida al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les ordenó la vida, hermano.
Porque el único encargado de llevarnos a ser restaurados se llama Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que tiene que guiar tu vida. Es el único que tiene que ordenar nuestros pasos para poder caminar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no sé si lo entienden. Así que hay algo, hermano, que está retenido. Y el problema es que nosotros, hermano, no queremos hacer nada para que eso que está retenido deje de estar retenido. Y yo te quiero decir esto, hermano, lo que está retenido es lo que te va a beneficiar. ¿Quién lo está reteniendo? Yo. Yo estoy reteniendo todo lo del reino a mi favor. No le eches la culpa a nadie, el culpable eres tú. Porque tú estás deteniendo, hermano, la bendición que Dios desde el principio declaró sobre tu persona. Toda la bendición, hermano, que Dios te dio está retenida porque tú así lo quieres. Hoy Dios te lo está haciendo saber, hermano, para que ya cedas el volante totalmente de tu vida al Espíritu Santo. Pero yo no sé, hermano, por qué el día de hoy lo miramos tan negativo y lo rechazamos desde el momento. Desde el momento lo rechazamos todo. Por eso, hermano, Dios quiere que des lugar al Espíritu Santo, porque es el único que nos va a regresar al estado original para volver a obtener la mente Mashiach. Hermano, cuando digo la mente, digo la conciencia Mashiach, es actuar como Jesús actuó. Porque todo lo que se llevaba a cabo en su conciencia era de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no sé si tú lo entiendes, pero antes, mi hermano, lo que es el 1 y el 2, todo es perfecto y maravilloso. Y Dios quiere que vivamos esa vida. Hermano, esto se hablaba del milenio. ¿Sabes en qué tiempo estamos viviendo? En el milenio que Dios había señalado. Porque todo estaba retenido hasta el milenio. Hay muchos que han estudiado y han dicho que todo iba a ser restaurado hasta en el milenio. Hermano, ya estamos en ese milenio. ¿Qué más espera? ¿Otros 1000 años? Si a lo mejor unos cuantos años te vas a este mundo, hermano. Este es el milenio, hermano, donde Dios quiere llevar a cabo todas las cosas. Pero para que se lleven a cabo necesita haber una restauración maravillosa de esta realidad del reino. En ese tiempo, mi hermano, había un enseñoramiento maravilloso. Todos los animales, hermanos, se sometían a la autoridad que había en Adán. Los árboles, todo. Yo me admiro de esa vida. Oye, imagínate a Adán pararse en una higuera y solo pensaba en el fruto, hermano, y el árbol le daba el fruto que solo pensaba. Ya fuera un durazno, fuera un hogar, fuera cualquier árbol de fruto. En el momento que se paraba, hermano, respondía. Por eso yo recuerdo, hermano, que un día Jesús se paró frente a la higuera y no había fruto. ¿Sabes por qué no había fruto, hermano? Jesús le pediría fruto. Claro, Jesús venía pensando en encontrar fruto, pero no había fruto. En el momento que Jesús se paró frente a la higuera ya debería tener el fruto, porque la higuera sabía que en ese momento tenía que darle un fruto a Jesús, pero la higuera no estaba de acuerdo, hermano, al original del tiempo pasado. Porque las higueras de aquellos tiempos, hermano, respondían de acuerdo al pensamiento. Por eso Jesús la maldijo. ¿Por qué, hermano? Porque esa higuera no estaba conectada a Jesús. Esa higuera no estaba de acuerdo, hermano, a la conexión del reino. Si esa higuera hubiera estado, hermano, conectada a la realidad del reino, le hubiera dado un fruto. Pero no había fruto. Por eso Jesús la maldijo. En otras palabras de Jesús, de donde yo vengo, todo responde. Tú no respondiste, por eso te maldigo. Qué tremendo es eso. Yo lo que sí le quiero decir, hermano, que en estos tiempos Dios anhela y desea que nosotros tengamos una conciencia limpia, original. ¿Sabías tú, hermano, que todo lo que tú realizas es de acuerdo a tu conciencia?
Mi consciente, hermano, no responde a menos de que yo haga conciencia. Hoy, en las iglesias, hermano, existen predicadores, apóstoles, música, de todo existe en la iglesia. Antes, hermano, no había eso. No había necesidad, hermano, de predicadores. No había necesidad de alabanza, no había necesidad de altares. Hoy, hermano, existen iglesias con el propósito, hermano, de enseñar cosas tremendas. ¿Sabes para qué? Para regresarnos al estado de vida. Pero antes no había iglesias, hermano. Antes no había grupos de alabanza, no había predicadores, no había eso. No existía eso. Hoy existe, pero con el propósito, hermano, de regresarnos al estado original. No sé si tú lo entiendes. Por eso, hermano, yo me sorprendo de que Dios dice que, vaya ahí a lo que es Efesios 4, 11 al 13. Fíjate lo que está diciendo aquí, hermano. Todo antes era perfecto, pero se cambió eso. Antes no existía lo que hoy existe en las iglesias. Pero mira para qué nos lo dio. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que está diciendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? Antes no existía todo esto, pero el día de la transgresión ahora existió esto. Por eso dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, con un propósito, hermano, de regresarnos a la perfección. Yo me maravillo de lo que está diciendo el hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Te das cuenta que el día de hoy hay dualismo, hermano, aún en la forma de pensar, digo, de creer? A lo mejor el que está a tu lado no cree, duda de lo de Dios. Aquí, hermano, hay una fe que cree en lo positivo y hay una fe que cree en lo negativo. Aquí entre nosotros hay unos que sí creen y otros que dudan. Pero Dios, hermano, nos quiere llevar a que todos, hermano, logremos llegar a estos niveles, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí saben lo que es la unidad de la fe? Que todos tenemos el mismo sentir y en el mismo espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Y no solo eso, que todos lleguemos a ese conocimiento pleno, hermano, del reino de los cielos, para que nosotros realmente podamos hacer la voluntad correctamente de Dios. Cuando todo esto se lleve a cabo en nuestra vida, hermano, los animales se te van a someter, te van a obedecer. Y ahorita te voy a decir por qué, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes el porqué de esto, hermano? Oye, yo me admiro, hermano, que a veces hay gente que anda nadando y lleva un tiburón, hermano, y se le echa encima, devuelve a los seres humanos, cuando el tiburón fue creado para estar sometido al poder del ser humano. Los perros, cualquier animal, antes los tigres, los leopardos, los leones no atacaban al ser humano. ¿Sabías tú que eso enseña la Biblia? No atacaban al ser humano. Todos los animales estaban sometidos. Aparte de esto, hermano, te voy a decir una cosa. Se conectaban. Estaban conectados. ¿Sabías tú, hermano, que Adán podía entender lo que los animales pensaban? Estaban conectados. Yo no sé, hermano, quizá nosotros sabemos que a los animales se les dio un poder de, ¿cómo se le llama? De instinto animal. Pero ¿cuántos de ustedes saben, hermano, que el animal no tiene poder de raciocinio? Y entonces, ¿cómo es que un animal te entiende? En aquel tiempo te entendía.
¿Cómo pues entonces, hermano, la serpiente entendía lo que Eva le decía? ¿Y cómo Eva entendía lo que la serpiente le estaba hablando? Porque era un idioma espiritual. Era un idioma que se entendía mediante el poder de la intuición. Yo he escuchado a veces videos de Ana Méndez que le habla a los animales. Le estaba hablando una manada de elefantes. Perdonen los hermanos elefantes. Ana Méndez está equivocada ahí. Porque no es el idioma español con el cual te entiende el animal. Es un idioma intuitivo. Pero ella lo habla así para que la gente pueda entenderlo. ¿Te das cuenta de esa realidad? Hermano, ¿sabías que un animal no habla inglés, no habla chino, no habla japonés? Es un idioma espiritual en el cual hay conexión. Es lo que existía desde el principio. Yo no sé si tú lo entiendes. Es más, el reino vegetal, hermano, ¿cómo es posible que tú te conectes con el reino vegetal? Porque en tiempo pasado es lo que existía. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a lo que el día de hoy se mueve en nosotros. Pero antes había conexión con el reino vegetal, con el reino animal, aún con el reino planetario. Yo no sé si tú lo entiendes, hermano, pero esta era una realidad que existía, en la cual Dios nos quiere lograr llevar a restaurarnos, para que todo esto se vuelva a conectar. Oye, yo me maravillo, hermano, simplemente, mire, le había dicho a Juli que pusiera una película, un pedacito de la película de Avatar, y fíjate cómo ellos en esta película te dan una imaginación para que tú te des una idea, hermano, de cómo se realizaban las cosas en tiempo pasado. Mira cómo es que se conectaban entre animales. Aquí te la presentan de una forma, hermano, como con la cola del personaje ese de la película de Avatar. Traía una cola muy larga y la conectaba una de las coletas que traen en la cabeza de ese pájaro que volaba antes. Y en cuanto se conectaba, de cuenta que ya no era la mente del animal, sino la dirigía la mente del que iba montado en ella. Y le dije que la ponga para que usted se dé cuenta en el momento que se conectaba. Y de ahí en adelante, hermano, el pájaro volaba de acuerdo a los pensamientos de quien iba montado en él. ¿Te das cuenta cómo había una conexión? Y yo te voy a hablar de esta conexión ahorita muy importante. Miren lo que dice ahí. Fíjate, ahí están llegando donde había muchos pájaros, pero ahí van a cazar un pájaro. Y tú ves ahí que eran rebeldes que no se dejaban los animales. ¿Te das cuenta? No se dejaban. Pero en el momento que llegue y agarra a uno y conecta su cola con la coleta de él, de ahí se deja dominar ese animal. Pero mira lo que dice, fíjate bien. Este es el personaje que va a hacer esto, mira, ven. Ahí se va a ver claramente, hermano, eso que tú vas a ver. Porque entre los animales de la tierra, hermano, tiene que haber conexión también con nosotros. Si no, ¿cómo quiere que se sometan? ¿Cómo quiere que se lleve el señorío del Señor que nos dio sobre los animales? Fíjate, ahí en ese animal, ahí tiene las dos coletas en la cabeza. Mira. Ahí anda luchando. Todavía no conecta su cola de cabello que trae. Pero ahorita se va a ver. Anda luchando, no se deja. Ahí le están diciendo qué es lo que haga. Mira, ahora agarra la cola y mira. Ahí lo tumba, pero ahorita va a volver a montar. Y ahorita te voy a enseñar, hermano, qué importante es la conexión aún en los matrimonios. Si tú no estás conectado con tu matrimonio es un desastre. Fíjate ahí otra vez, vuelve a luchar. Mira, ahí agarró la coleta
y la de él. Y ahora como la paleta en el animal, mira ahí, fíjate lo que está haciendo ahí. Hay una conexión. Ahora entra la mentalidad de él en él. Y ese animal ya reacciona de acuerdo a los pensamientos de él. Aunque tú lo veas como una película de ficción, hermano, en el mundo espiritual esto es una realidad. Aquí la conexión, hermano, va a ser como aquí, como en este animal, va a ser espiritual. Por eso, ¿qué pasó? La serpiente se conectó con Eva y empezaron a tener un diálogo espiritual mediante el poder de la intuición. No sé si me entiendo, pero yo quiero que veas el otro, hermano, para que veas. Ahí le han puesto otro, se ve más claro. Y este es un animal de los más rebeldes, hermano, que existía, que todos quisieran tener a este animal, pero no podían. ¿Por qué, hermano? Porque era difícil. Pero aquí, hermano, se usó una estrategia, y aquí te enseña algo muy importante, hermano. Por eso la estrategia que debemos de usar nosotros, hermano, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a conectarnos con la realidad. Mira lo que va a pasar aquí, hermano, muy importante. Esto tú lo ves y dirás, ¿eso qué tiene que ver? Eso es físicamente, pero espiritualmente, hermano, esta es una tremenda realidad. Así como la serpiente, hermano, se conectó con Eva y Eva se conectó con él. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había conexión con el reino animal, con el reino vegetal. Y Dios nos quiere llevar a esa realidad. Mira, este animal, es el de ahorita de la película, está dominado. Desde el momento que se conectó ya queda a merced de él. Y en el momento que él necesita el servicio de él, ya llega porque ya hubo una conexión. Pero ahora, hermano, este lleva otro pensamiento. Quiere conectarse con el más tremendo de la tribu de los bajos. Mira, con aquel que vaya abajo, aquel podrá. Pero este ya lleva una estrategia de cómo hacerlo. A ese que está abajo nadie lo ha montado. Pero fíjate lo que hace. Mira, se va. Pero lo que va haciendo el pájaro, hermano, va cediendo de acuerdo a los pensamientos de él. Y él logra, cae arriba de él. Pero lo primero que hace es conectarse con él. No sé si lo entiendes. Y mira, y ahora la tribu ya está supuestamente en su ritual, haciendo lo que tienen que hacer. Y de repente llega montado en ese pájaro, hermano, que nadie había montado, ni uno de los mejores jinetes de esa tribu. ¿Pero por qué, hermano? Porque logró conectarse. ¿Qué te quiere decir? A lo mejor se nos hará difícil, hermano, conectarnos con el mundo espiritual. Pero te voy a decir una cosa, no es difícil. Dios nos dio el poder para ello. Y es la intuición. ¿Sabes cómo tú y yo nos podemos conectar con Dios? Mediante el poder de la intuición. ¿Cómo nos podemos conectar, hermano? ¿Mediante el poder de qué? De la intuición. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, hermano, todo era mediante el poder intuitivo. Hasta ahí nada más. Y esto es maravilloso. Por eso, por ejemplo, si tú te das cuenta en aquellos tiempos, hermano, en la realidad, todo se llevaba porque todo estaba en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Porque el mismo Dios de los cielos, hermano, puso a la creación vegetal, a la creación animal, a estar sometida a la autoridad que el mismo Dios de los cielos le había dado a Adán y a Eva. De hecho, en otros videos de esto, hermano, de Avatar, ¿sabes qué? Ahí también agarran la cola y se conectaban con los árboles, con el mundo vegetal. Y el mundo vegetal les hablaba, les decía, se conectaban con la realidad. Hermano, en el mundo espiritual tú y yo tenemos ese poder, pero para que eso sea una realidad necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y cause una metamorfosis, o sobre todo llevarnos, hermano, a obtener una conciencia limpia, y se llama la conciencia Mashiach, donde todo, hermano, está sujeto a esa conciencia Mashiach. Si no logramos obtener la conciencia Mashiach, nada se nos someterá a nosotros. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Cómo crees tú, hermano, que aquellos salmos que no eran de Jesús se sometieron a Jesús? ¿Por qué crees tú eso? Ahí vemos el animal y podemos ver otras cosas, hermano, que todo estaba sometido a él. El mar. Podemos ver los vientos. Podemos ver muchas cosas, hermano, que Jesús realizó. Podemos ver los animales, hermano, cuando Pedro no podía pescar. ¿Qué pasó? Jesús solo le dio una palabra, hermano, pero no solo fue la palabra. Jesús de una forma intuitiva, hermano, hizo que la manada de peces se acercara en ese momento.
Porque no todo es una casualidad. ¿Tú crees que cuando ellos estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada absolutamente? Cuando Jesús da la palabra, hermano, qué casualidad que dice, aviéntala hacia aquel lado, izquierda o derecha. ¿Y qué pasó, hermano? Ahora ya no podía sacarla de la gran cantidad de peces que había atrapado. ¿Qué quiere decir, hermano? Jesús de una forma intuitiva hizo que multitudes de peces llegaran a ese momento y a donde lanzara la red Pedro fueran atrapados. ¿Por qué, hermano? Porque todo estaba sometido a la autoridad de Cristo. Por eso el Señor anhela y desea que nosotros tengamos la conciencia más. Yo te voy a hablar de esto de un nivel bajo, hermano. Hay personas que te hablan tremendamente y ni entienden uno. Pero aquí, hermano, de una forma tranquila. Por eso la clave, hermano, para todo esto, para que tú puedas obtener una conciencia limpia, original, necesitamos amar. ¿Qué es Jesús? Amaos los unos a los otros. No puedes decir que tú tienes la conciencia vacía y no amas. Acuérdate, hermano, que Jesús es Dios y Jesús es amor. Jesús dijo, amen a los que los ultrajan, a los que los persiguen. Amen al enemigo. Por eso yo me sorprendo, hermano, que el día que Jesús estaba crucificado en la cruz, donde lo estaban injuriendo, maldiciendo, donde se estaban burlando de él en un momento de agonía de muerte. ¿Sabes qué, hermano? De hecho, Jesús ya en el momento de estar siendo crucificado, Él estaba mostrando su amor, porque Él estaba muriendo por nosotros. Ya desde ese momento estaba mostrando el amor hacia sus enemigos, porque ahora estamos actuando como enemigos en contra de Él. De hecho, dice, hermano, que todo el que tiene una fuerte amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabías que tú y yo éramos enemigos de Él? Mas sin embargo, que dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Éramos enemigos de Él, pero Él mostró su amor para con nosotros. Por eso cuando estaba en agonía de muerte, dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahí vemos, hermano, el amor del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos ha enseñado de una forma y otra que nos amemos los unos a los otros? ¿Cómo puedes decir tú que amas al hermano que está a tu lado y a lo que está a otro lado lo odias? El amor de Dios no está en el poder del dualismo, de la división. El amor de Dios nunca deja de ser amor. El amor de Dios siempre va a amar al justo y al injusto. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Ahí nos habla de una forma maravillosa la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo me maravillo de lo que dice la palabra de Dios ahí en eso. Mire, ¿usted lo tiene? 1 Corintios 13, 4 en adelante. Mira lo que dice. Y ahorita te voy a enseñar acerca del matrimonio, hermano. Porque sabes que tú puedes decir que tú amas a tu marido cuando tú estás dividido en contra de tu esposa, cuando no estás de acuerdo en él. Tiene que haber una conexión. Cuando hay una conexión, hay una maravillosa conexión, hermano, que en todo lo que se lleva a cabo hay un mutuo acuerdo, un mutuo consentimiento. Pero mira lo que dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca que es lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren lo que sigue diciendo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y las hermanas ya no, pero dice: el amor nunca deja de ser. Por eso mucha gente dice: oiga, pero yo en estos días le he pedido mucho amor a Dios y no me lo ha dado. Hermano, el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón. Dice Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Desde el momento que tú creíste, hermano, te fue dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sabías tú que el Espíritu Santo es Dios? ¿Sabías que el Espíritu Santo, hermano, es amor? Entonces dime tú, si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes el amor de Dios. Entonces, ¿por qué no amas, hermano? Porque tu conciencia está cauterizada, está pervertida. Para que tú puedas amar con este amor, hermano, tú necesitas permitir que el Espíritu Santo restaure tu conciencia. Oye, si supuestamente tú dices amar a tu esposo o tu esposa, verdaderamente, hermano, haz conciencia. De acuerdo a lo que tú acabas de leer de Corintios 13, del 4 en adelante, hermano, verdaderamente ese amor se está efectuando en tu matrimonio. Si se está efectuando en tu matrimonio, quiere decir que tú y tu esposa están conectados. Hoy en día, hermano, no hay una conexión. La mujer es feliz porque tiene un hogar, pero no ama a su esposo. Una persona que ama, hermano, nunca va a traicionar a su esposo ni mentalmente. Fíjate lo que te voy a decir, no es grosería. Hoy en día, hermano, hablando, ¿cómo vas a conquistar a una mujer? ¿Vas a conquistar con la que estás conectado o por una nalga grande o una chichi grande? No es pecado lo que te estoy diciendo. Mucha gente lo toma así, pero sabes que tu mente está más corrompida que las palabras que te estoy diciendo. Haces cosas más perversas tú que las palabras que estás escuchando. Porque hoy en día, hermano, la conexión que supuestamente, no, yo quiero una mujer de nalga grande, piernuda, chichona, así la quiero. ¿Sabe qué? Eso es una vulgaridad y mentira. ¿Sabes qué? Dios no une carnes, Dios une propósito. ¿Sabes una cosa? ¿Quieres verdaderamente casarte con la persona correcta? Necesitas tener una conciencia limpia para que pueda haber una conexión con lo que ya Dios decretó sobre tu vida, que predestinó sobre tu vida. Hoy en día, hermano, ¿sabes qué? No hay una conexión, porque hoy en día se está conectado con el equivocado. Hoy tú estás relacionándote con alguien que no era tu conexión. ¿Cómo puedes tú, hermano, conectarte con agua y gasolina? Así viven el día de hoy los matrimonios. Conectado, agua con gasolina o aceite con gasolina. ¿Verdad que no se pueden unir? Pero el día, hermano, que te unes con lo que realmente es tu conexión, es maravilloso. Así como viste el animal que cuando se conectó, hermano, con la cola de él, ahora el animal que hacía, seguía de acuerdo a lo que éste pensaba. Que quería ir para allá, el animal se iba para allá, va a dar una conexión intuitiva. Yo te voy a decir algo. Mientras la conciencia, hermano, no sea restaurada, siempre va a haber una forma de pensar de dualismo. Va a haber cosas buenas y cosas malas. Va a existir Dios y va a existir Satanás en tu forma, hermano, de conciencia. Por eso el día de hoy, hermano, hacemos todo equivocado. Todo equivocado. Pero te voy a decir algo, hermano. Entonces quiere decir que con el que estoy no es mi conexión. Hay una cosa. Deja que el Espíritu Santo te lleve a restaurar tu conciencia. Y el mismo Espíritu Santo va a que te conectes con tu esposo. Porque ya Dios no va a decir, déjalo, esa no es tu conexión, te tengo el tuyo. No, hermano. Dios va a hacer que lo que no estaba encajado encaje, pero para ello necesita estar restaurada tu conciencia. Qué maravilloso. Hermano, aún entre nosotros como prójimo, ¿sabías tú, hermano, que tú y el prójimo ante Dios somos una sola cosa? Somos una cosa. Tú no puedes decir, amo a mi familia, amo acá y a los demás no los amo porque no es tu familia. Hermano, el amor no hace diferencia. En el amor no hay división. Todos somos uno. El amor no ama más a otro y menos a otro. Nos ama a todos y nos amamos todos por igual. ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo en el reino de los cielos somos una sola cosa. Dios no ama más a uno y a otros no. ¿Sabías tú, hermano, que Dios a la gente que está en el mundo la ama igual que a ti y a mí que estamos con Él? Nos ama igual.
que él esté equivocado, que vivió una vida equivocada. Por eso dice que de tal manera amó Dios a la humanidad, aunque fuéramos enemigos de él, pero nos dio la palabra, hermano, para ser corregidos. Tremendamente. Yo lo que te estoy hablando hoy, hermano, tú lo mirarás medio, ¿qué es esto? Ya no te voy a robar más tiempo. Voy a hablar de esto más, de la conexión, hermano, en los matrimonios y todo, para que los matrimonios puedan ser viables. El día de hoy no son viables. ¿Por qué? Porque no viven una vida en conexión. Están desconectados. Viven desconectados totalmente. En desacuerdo en todo. Cuando tú y tu esposa se casaron, cuando se echaron el compromiso de casamiento, tienen que entender que van a morir uno y el otro a sus propios deseos. Y convertirse en el deseo de uno al otro y el deseo del otro al otro. Pero no propios. El deseo de una persona debe ser el de la persona a otra. Por ejemplo, si yo estoy queriendo conquistar a la que es mi esposa hoy, le voy a dar el anillo de compromiso, pero la señal de ese anillo de compromiso es que ella se va a negar a todos sus deseos, anhelos, y se va a convertir ella en mi anhelo. Ese es el verdadero compromiso. Ah, no, pero hoy nos casamos y hoy quiere que el marido le cumpla todos los deseos de ella. No, esa es una conexión equivocada. Esa es una conexión egoísta, egocéntrica, ególatra. Porque la mujer se casa para que el marido le dé todo lo que ella quiere y anhela y desea. No es cierto, no es cierto. Hoy se vive equivocado. Y tenemos el pensamiento, no, si me voy a casar es para que me ponga casa, me dé carro, tenga cuenta bancaria, me dé este y lo otro. Ese es el pensamiento tuyo. Pero acuérdate de esto. Tú como marido te vas a convertir en el deseo de ella. Y ella se va a convertir en tu deseo. Por esto Jesús, hermano, murió ¿por quién? Por su amada. O sea, yo tengo que morir a mis anhelos y mi deseo y convertirme en el anhelo y el deseo de mi compañero. Eso es, hermano, vivir una vida en conexión correcta del reino de los cielos. Hoy en día, hermano, no se lleva a cabo esto porque las conciencias están corrompidas. Pero gózate porque el Señor hoy te está hablando de esto. Es una señal, hermano, de que Dios va a empezar a trabajar en nuestra conciencia. Ya empezó a trabajar en nuestra mente, hermano. ¿Cuánto dio un resultado ya en su mente? En mi vida hay muchos cambios ya mentales, pero ahora va sobre la conciencia. Porque al principio tenían una conciencia limpia, una mente limpia, para que todo estuviera sometido correctamente a lo que Dios sometió desde el reino del cielo. Yo no sé si usted lo entiende. Por eso, hermano, nuestro futuro no está adelante. Nuestro futuro, hermano, está atrás. Y cuando digo atrás es que tenemos que ser restaurados. Si no somos restaurados desde el día de la transgresión, hermano, estamos perdidos. Por eso, hermano, yo te voy a decir algo, no le eches la culpa a tu esposa. Ya ves, ya esto, lo otro, no, hermano. ¿Sabe qué? Esto se llevó a cabo desde el día de la transgresión. ¿Por qué mejor no le dije, sabes qué? Yo reconozco que hay errores en mi conciencia. Y yo sé que también en la tuya hay errores. ¿Sabes qué? No estamos conectados tú y yo. No estamos haciendo las cosas correctamente como matrimonio. Pero ¿sabes qué? Vamos a comprometernos a que el Espíritu Santo nos lleve a esa realidad. Ya no busque culpable, no le eche la culpa a la greñuda ni al greñudo. Mejor, ¿sabe qué? Mejor acepte cada quien su error y deposítense en las manos del Espíritu Santo, que es el único que nos va a restaurar. Porque ahora, hermano, ya no vas a ver a tu esposo, porque es la bendición de la casa, y de esa forma lo vas a ver bien nomás cuando te dé. Pero el día que no te dé, lo vas a ver con la cara del enemigo, no. ¿Sabe qué? Cuando estamos conectados, hermano, todos lo tenemos en común. Por eso yo me maravillo que decía en el libro de Hechos, hermano, todas las cosas las tenían en común. Y esto enseña de una conciencia correcta, de una conciencia masía. Hermano, yo no sé, pero en este tiempo Dios quiere llevarnos verdaderamente a esa autoridad, hermano, para que tú y yo verdaderamente podamos establecer el reino de los cielos en los corazones de la persona. Porque solo así, hermano, vamos a hacer las cosas correctamente. Tú y yo con una conciencia corrompida no podemos hacer lo correcto. Vamos a hacer todo. Mire, yo aquí lo voy a dejar, le voy a dar a continuación el mapa. Había dicho que
Iba a hablar de lo que hablamos el martes, pero lo voy a hablar mejor para el próximo domingo, porque es más sobre matrimonio y los domingos viene más el matrimonio, para que lo escuche cuando vamos a estar hablando de lo que hemos estado hablando. Por eso, hermano, una vez más le digo, hoy Dios quiere que hagas un compromiso. Y si tú quieres verdaderamente hacer ese compromiso, yo quiero que vengas el martes, hermano. Porque el martes el Espíritu Santo va a hacer algo maravilloso, donde va a empezar una conexión maravillosa y correcta. Porque al estar conectado tú con Dios, estarás conectado con todo lo que te rodea, hermano. No solamente con tu esposa y tu esposo, estarás conectado con el que está a tu lado, estarás conectado con el reino animal, estarás conectado con el reino vegetal, aún con el reino planetario. ¿Puedes tú creer esto? Hermano, esto es lo que Dios hizo en nosotros. Póngase los pies.